Bendiciones, aquí el pastor Carlos Armando, contento de estar aquí nuevamente en tu podcast de Encuentro Líderes. El viernes pasado estuve con el pastor Nelson, ya estamos trabajando los próximos temas de los próximos podcasts sobre el liderazgo bíblico con el pastor Nelson Ortiz, pero hoy quiero trabajar el siguiente tema. El tema de hoy es Pedro, vamos a trabajar de Pedro, liderazgo en proceso de transformación. Vamos a utilizar a Pedro como modelo de liderazgo y quiero hacerlo lo más honesto posible porque creo que hoy tu mente va a ser quebrantada para recibir información nueva que sea de bendición. Así que aunque este no es el podcast, un café con mi pastor, toma tu café y vamos a disfrutar de hoy de Encuentro de Líderes. Esto es Encuentro de Líderes con el pastor Carlos Armando. Sí, mi amado, aquí el pastor Carlos Armando. Buen provecho a todos en esta hora. Si me está viendo por la mañana, aquí contento como todos los viernes en tu podcast Encuentro de Líderes. Pedro es un personaje que es digno de estudiar. Le voy a decir por qué. Porque Pedro comenzó siendo apóstol y aún no había sido culminado su proceso de transformación. Y lo mejor de todo es que a lo mejor uno piensa, cuando yo me sienta de esta manera es que voy a ser pastor o líder. Y Dios en tu proceso lo que quiere que entiendas es que tú no vas a ser terminado hasta que te mueras. Todos los días, constantemente, Dios nos está procesando. Dios nos está moldeando, transformando. Así que bienvenido hoy a Encuentro Líderes, el podcast donde vamos a explorar los principios del liderazgo efectivo a través de la vida, de la iglesia, de la Biblia, de aquellos que marcaron la historia. Y hoy nos vamos a sumergir en la historia de Pedro, del liderazgo de Pedro. El primer punto es que vamos a ver cómo Pedro fue de impulsivo, que ese es su punto de partida. Y esta música me va a dar sueño. A mí me gusta la música más rapidita. A mí me gusta la música más rapidita. De impulsivo, del pescador impulsivo a ser humilde, a reconocer sus fallas. Cuando pensamos en Pedro, a menudo recordamos que el que cortó la oreja cuando fueron a encontrar a Jesús, sus declaraciones con Jesús, ¿no? ¿A dónde iremos si no solo a ti? Porque solamente en ti hay palabras de vida eterna. Y también vemos sus errores constantemente. Pero antes de ser el principal líder de los apóstoles, Pedro era simplemente Simón, un pescador del mar. Un pescador del mar de Galilea, donde allí fungía como pescador. Y allí Dios se le reveló. Y es importante que Dios busque a la gente haciendo su vida cotidiana, lo que le gusta hacer. Así que el llamado de Jesús no fue a un llamado a un hombre lleno de cualidades, a un hombre que estaba con mucha preparación, a un hombre que estaba simplemente pescando. Así que Jesús no eligió a los perfectos, eligió a un grupo de gente común, a gente cotidiana, con sus defectos, con su fortaleza. Y Pedro era uno de ellos, apasionados, impulsivos y a veces hasta inestable. Pero tenía un corazón dispuesto, que era lo más que le interesaba a Jesús. Por ejemplo, en Lucas 5 vemos el llamado de los principales discípulos que Jesús llamó. ¿Qué vio Jesús en un pescador? ¿Qué vio Jesús en un pescador común, impetuoso?
Él no vio solamente la habilidad para pescar, sino su potencial para pescar hombres. Jesús vio un hombre sencillo, con sus defectos, que ahí estaba trabajando para ganarse el pan. La pasión de Pedro no tenía miedo al hablar, era impulsivo, él simplemente actuaba. Yo creo que era puertorriqueño. Yo bromo con eso, que Pedro era puertorriqueño, porque se parece mucho a nosotros. Cuando uno mira la historia, Pedro se asimila mucho a nosotros, los puertorriqueños. Era impulsivo, aquí en Puerto Rico decimos que tiene la mecha corta que explota muy rápido. Y Pedro no tenía miedo al hablar, era fácil de lanzarse al hablar. Y esto es una espada de doble filo, porque puede llevar grandes declaraciones o grandes inmadureces, como decimos en Puerto Rico, y grandes metidas de pata. Grandes metidas de pata. Pedro era una persona leal, a pesar de que al fin y al cabo decidió negar a Jesús, ¿verdad? Pedro amaba a Jesús y lo seguía incluso cuando no entendía del todo lo que Jesús hacía. Y eso hace un líder. Sigue a Jesús a pesar de que no entendemos el proceso que estamos viviendo. La vulnerabilidad, ¿verdad? Pedro no ocultaba sus emociones. Para bien o para mal, siempre sabía de dónde se hablaba Pedro, de qué emoción hablaba Pedro, dónde se encontraba Pedro. Así que imagínense a este hombre que era un líder entre sus compañeros pescadores, pero necesitaba ser moldeado. Dios a menudo nos encuentra en nuestros quehaceres constantemente, donde estamos, y empieza a trabajar con nosotros, con lo que tenemos. Es ahí donde Dios comienza a trabajar con nosotros. Hoy es un buen día para que Dios siga trabajando contigo y conmigo. Pedro, fíjese que a pesar de todo, él cometió muchos errores, y los errores sirvieron como lecciones. Y ese es el crisol del crecimiento. Los errores, el fracaso, los procesos, es el crisol del crecimiento. La vida de Pedro está llena de ejemplos como el liderazgo. No es un camino lineal, no es un camino recto. En el viaje del liderazgo hay montañas, hay cuestas empinadas. Yo comparo, de hecho tengo una figura aquí, se ve aquí, a ver si la veo aquí, esa figura que está aquí, esta. Hay una persona subiendo unas escaleras. Yo me reflejé mucho en esa figura, por eso la compré. Me costó un poquito carita, pero la compré porque le encontré mucho significado. Cuando uno mira mi libro, es por gracia, la carátula es una cuesta empinada, un camino hacia la voluntad del Padre. Y el camino al liderazgo no es un camino recto, lineal, es un camino lleno de procesos. Y Pedro tuvo sus caminos también. Es un viaje de aprendizaje continuo, a menudo marcado por arrepentimiento y la restauración. Y ese es parte del proceso del liderazgo. Por ejemplo, los tropiezos del liderazgo de Pedro fueron procesos por ser impulsivo. Por ejemplo, la negación de Pedro. Jesús sabía que lo iba a negar, pero él en su impulso quiso aún mentirle a Jesús. El momento más oscuro, pienso yo, que es ese, cuando él niega a Jesús 3 veces, a pesar de que había hecho una promesa que no lo iba a hacer. Y esto nos muestra que la intención no siempre es suficiente. La carne, como decimos aquí en Puerto Rico, es débil. Y en muchas ocasiones nos prometemos cosas con Dios que muchas veces no podemos cumplir. Y eso trae tristeza al corazón, al espíritu. Así que la negación de Pedro es un proceso de tropiezo que tenemos que ver como parte de su crecimiento, lo que Dios lo estaba llevando. La reprensión de Jesús cuando Pedro intenta corregir a Jesús. Cuando Pedro dice, no, usted no puede cumplir el propósito de Dios.
Cuando Jesús le dice, no, yo voy a morir. No, Pedro se enojó y dijo, de ninguna manera usted puede hacer eso. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. No lo está reprendiendo como si tuviera un demonio dentro o fuera el diablo, como nosotros pensamos. Lo que está diciendo es, no pienses como Satanás. Y en muchas ocasiones nosotros pensamos como Satanás, porque está la obediencia al camino al Padre, que es la obediencia, y está el que te dice, no lo hagas porque tú no puedes, porque mejor es esto. Es buscar caminos alternos. Eso es pensar como Satanás. Es lo que estaba diciendo Jesús en el texto bíblico. Lo que define a un líder no es la ausencia de errores, sino cómo se levanta después de ellos. Pedro lloró amargamente, que es un signo de verdadero arrepentimiento, de restauración. La conversación junto al mar de Pedro con Jesús. Jesús no lo castigó, Jesús lo restauró. Apacienta mis ovejas, Pedro. Esta fue una reafirmación de su llamado y un encargo de liderazgo. Tú me amas, Pedro, tú me amas. Apacienta mis ovejas. 3 veces le preguntó lo mismo. Y eso es un encargo. Ya estás preparado para ser el líder de la primera iglesia. Nosotros como líderes fallamos muchas veces. En muchas ocasiones queremos escoger caminos que no nos gustan. O caminos que nos gustan, pero que no son la voluntad de Dios. Y Dios está buscando que usted y yo simplemente obedezcamos a Él en el proceso como líderes, porque en el proceso de fracaso, de errores, Dios nos acompaña y nos va a bendecir. Así que como líderes fallamos, pero la gracia de Dios y nuestra disposición a arrepentirnos son claves para nuestra restauración y crecimiento como líder. Por último, mi amado, Pedro fue un apóstol valiente, el liderazgo empoderado por el Espíritu Santo. Pero voy a hablar de Pedro fuertemente ahora y quiero que usted se ajuste conmigo ahí. Porque ahí comienza Pedro en el capítulo del libro de Hechos como el primer apóstol. Pero la pregunta que yo me hago es, Pedro fue el primer pastor, se predicó y 3,000 personas se convirtieron. En Pentecostés Pedro comenzó a predicar, allí se convirtieron miles de personas, 3,000 personas. Y dice la Biblia que Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos. El sermón de Pedro fue transformador, de arrepentimiento. Un liderazgo con autoridad, con visión. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No era la sombra, era el Espíritu Santo de Dios. Yo le cambiaría el nombre hasta el libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ese debería ser el nombre del libro de los Hechos. El libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles simplemente fueron instrumentos. El autor fue el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué sucede con Pedro? Que yo lo hablo en mi libro. Pedro, mira, el primer error. Van a escoger al primer sucesor de Judas. Pedro todavía tiene una mente finita, a pesar de ya haber experimentado el primer Pentecostés. El primer Pentecostés, Dios le revela a los que estaban allí presentes de que Dios ama a todos por igual. Aquí no eran simplemente las manifestaciones de lengua que nadie entendía, eran idiomas. Los judíos que estaban en la fiesta comenzaron a hablar el idioma de los que estaban afuera, que eran los gentiles. Y Dios le está diciendo a Pedro, Pedro, yo amo a todos por igual, todos son importantes para mí. Eso fue lo que ocurrió allí, en Pentecostés. Pero Pedro todavía estaba muy rígido a su creencia, a su ley. Mire por qué le digo esto. Van a elegir al sucesor de Judas. ¿Qué hace Pedro? Pone unos requisitos. Los requisitos que Pedro pone como líder eran requisitos que ni él mismo cumplía cuando Jesús lo llamó a él. Escuche bien. Cuando Jesús lo llama, Pedro era un pescador. ¿Qué sabía Pedro de Jesús? Nada. No, pero el apóstol ahora, según Pedro,
tiene que haber sido seguidor de Jesús, tiene que ser él puso unas normas que él mismo ni cumplía cuando fue llamado por Jesús. Para mí, eso soy yo, por eso le dije que voy a hablar un poquito fuerte de Pedro. Espero que ustedes se me ajusten los pantalones ahí y no se enojen conmigo. Yo le estoy deconstruyendo un pensamiento para construir uno nuevo. Pedro estaba siendo procesado por Dios todavía. Era muy rígido. Y nosotros como líderes en muchas ocasiones entramos al liderazgo y se nos olvida de la gracia de Dios. Y la gracia es la oportunidad, un regalo inmerecido. Entonces, como yo, que ahora soy líder, soy pastor, ahora el que quiera ser y ser líder mío, tiene que cumplir unos requisitos que ni yo mismo cumplía. Eso para mí es devastador. ¿Por qué? Porque la gracia ahí no está presente. La presencia de la gracia está cuando damos oportunidades a que Dios en el proceso restaure y por medio de errores los líderes nuevos puedan crecer también conmigo. Pero eso no pasó con Pedro. Pedro en el capítulo 10 estaba durmiendo, dice el texto bíblico, y había un líder llamado Cornelio que tuvo una visión, mientras a la misma vez Pedro tenía una visión. La visión de Cornelio era que fuera a la casa de un tal Pedro que estaba allí y le mostró la visión de cómo era el lugar donde tenían que ir. La visión de Pedro fue distinta. La visión de Pedro era una de rompimiento. Dios está rompiendo la mente y el corazón de Pedro. Había un lienzo que bajaba lleno de cuadrúpedos, de animales que para el judío eran impuros. Dios le dice a Pedro: mata y come. En la visión. Lea Hechos. Pedro le dice: de ninguna manera. ¿Sabe? Mire la mentalidad y la ceguera de Pedro. La mente fina de Pedro, la mente finita. Dios le dice que mata y come. Y Pedro le dice al mismo Dios en la visión: de ninguna manera yo voy a comer eso. ¿Por qué? Porque en su mente chica, en su mente fina, esos animales son impuros. Pedro le dice: de ninguna manera. Dios le dice: mata y come. De ninguna manera, respondió Pedro. Dios le dice: no llames impuro a lo que ya yo he purificado. No llames inmundo a lo que yo he santificado. Dios estaba por medio de una visión rompiendo el pensamiento judío, el pensamiento de la ley, de culpabilidad, de legalismo, de juicio, de castigo a Pedro. Pedro ya era pastor, ya era apóstol, ya estaba predicando, ya era el líder de la iglesia, pero todavía estaba siendo procesado por Dios. Cuando llegan los hombres de Cornelio a casa de Pedro, Pedro ya tenía el corazón, como decimos en Puerto Rico, embaratado. Ya Pedro, esa visión lo jamaqueó fuertemente. Pedro se va con los hombres de Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, que llega allí, se percata de lo siguiente, ya siendo procesado. Llega allí y yo le llamo eso el segundo Pentecostés. Porque para mí es el segundo Pentecostés. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, la primera predicación, un mensaje es el siguiente: ahora entiendo que para Dios todos somos iguales, que Dios no tiene favoritos. O sea, es para que ustedes entiendan que en el liderazgo lo más importante en la vida de un líder es la gracia de Dios. Entender que para Dios todos somos iguales, que no hay exclusivismo, que no hay elitismo, no hay nada de eso, sino que hay un proceso de entender que Dios nos ama a todos por iguales. Ese fue el mensaje de Pedro, luego de entender el mensaje del lienzo. Pero ya Pedro ya había comenzado a pastorear, ya estaba predicando, la gente se convertía, la gente se sanaba. ¿Qué no hacía Pedro? Pero faltaba algo.
faltaba ser transformado. Y el liderazgo de Pedro se empoderó por el Espíritu cuando él entendió que para Dios todos somos iguales. Mira qué interesante, para Dios todos somos iguales. Así que es importante, mi amado, que en tu proceso de liderazgo usted dé oportunidad, que usted entienda la gracia, que usted entienda que tus procesos te ayudaron a crecer. Los procesos de otros los ayudarán también a crecer. Si tú no das oportunidad, o que entiendes que ahora todo debe ser así, y pones normas y pones esto, y deben de ser así, y no pueden ser, o sea, esa mente estrecha y limitada, tu liderazgo no puede ser efectivo jamás en la vida. Y vas a hacer mucho daño en tu liderazgo. Así que la historia de Pedro nos ofrece poderosas lecciones para el liderazgo en cualquier ámbito. Dios usa a los imperfectos. No tienes que ser perfecto para que Dios te use. Tu voluntad y tu corazón tienen que estar dispuestos y son los que importan en el proceso para ser un buen líder. El crecimiento es un proceso, mi amado. El liderazgo no es un destino, es un viaje de aprendizaje continuo de caídas y levantadas. La restauración es clave. Los errores no definen tu potencial de liderazgo. Si hay arrepentimiento, si hay proceso de arrepentimiento y una disposición de ser restaurado. Eso vivió Pedro. El poder del Espíritu Santo es esencial. Nuestro liderazgo es más efectivo cuando está empoderado por la dirección y la fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Oro a Dios para que este podcast haya sido de bendición. Escribe en los comentarios qué tal el liderazgo de Pedro. Escribe en los comentarios cómo te fue hoy, si fue fuerte, si lo entendiste, si quieres que te hable un poquito más sobre ese proceso del segundo Pentecostés para que lo puedas entender. Escribe en los comentarios para poder abundar un poquito más. Así que, mi amado, gracias por acompañarme hoy en tu encuentro de líderes. Esperamos que la historia de Pedro les inspire a abrazar su propio proceso de transformación y confiar que Dios puede usarte poderosamente. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo episodio de Encuentro de Líderes. Hasta entonces, sigan liderando con propósito y con fe. Dios te bendiga. Esto es Encuentro